de Actinver. Bienvenido, Carlos. Hola Jessica, muchas gracias por la invitación y aquí un gusto estar de nueva cuenta con todos ustedes y con todos los que están integrándose al reto Actinver. Y pues nada, pues muchas gracias por la invitación. Bien, pues vamos a empezar con esta sesión que es construcción de portafolios. Si gustas compartir tu pantalla, Carlos, por favor. Les recuerdo también que esta se dio en la semana de práctica, pero pues esta sesión se va a quedar grabada aquí en Zoom Events en la semana 1 del reto Actinver. Adelante, Carlos. Perfecto. No, pues muchas gracias a todos. Gracias por darse un tiempo para estar aquí con nosotros. Les vamos a hablar un poco de, para mí, lo que yo creo que es el tema más importante, finanzas, a lo que me dedico y lo que me gusta, que es la parte de construcción de portafolios. Yo creo que lo que pasó ahorita en el 2022, las minusvalías que estamos viendo en este año, que no las veíamos a esta magnitud desde el 2008, 2001, o sea, no habíamos visto prácticamente minusvalías de índices agregados de acciones americanas de más del 20, 25%, 30%, prácticamente desde la última crisis en el 2008 y de ahí desde el 2001. Lo que yo creo que esto creo que ha ayudado al tema de construcción de portafolios. O sea, creo desde mi punto de vista que en el 2022 se reforzó la idea de construcción de portafolios, se reforzó la idea de asset allocation y se reforzó esta parte de tener un portafolio diversificado. La típica fórmula que durante 10 años vimos de pues todo acciones tecnológicas, porque siguen subiendo, pues este año son las que más han caído. Entonces, ningún portafolio, y se los digo así, ningún portafolio diversificado tiene las minusvalías que tiene ahorita el Nasdaq, por poner un ejemplo de un portafolio de 100% renta variable acciones de Estados Unidos. Cualquier portafolio, como los vamos a ver ahorita, cómo se construyen, pues son los más eficientes en términos de rendimiento ajustado por volatilidad. Y aquí les traigo ejercicios de diferentes periodos de tiempo. Y lo que yo quiero que se lleven, si se tienen que llevar algo de lo que les voy a decir, es que siempre evalúen sus inversiones por qué tanto riesgo están tomando y qué tanto rendimiento les está dando. La idea de construcción de portafolios, pues ya lleva muchos años, o sea, un portafolio, esta teoría moderna de portafolios, desde los 90s, 91 tuvieron premio Nobel por cómo se construyen, cómo se analizan y cómo se calcula esta diversificación de los portafolios. Cualquier portafolio diversificado en este año va relativamente bien. Entonces, vamos a hablar un poco de eso y como les traigo preparada la plática, pues primero les quiero mencionar que hay muchísimas oportunidades de inversión, es otro de los temas relevantes. Estamos viviendo una época increíble con la facilidad que tenemos a través en el reto, pues van a poder vivir esa experiencia de poder invertir en cientos hasta miles de instrumentos. Al día de hoy, ahorita justo estaba haciendo un análisis, hay más de 1,500 fondos que cotizan en bolsas públicas que se pueden comprar desde México. Entonces, las oportunidades que se han generado son inmensas y yo creo que la parte de construcción de portafolios creo que es lo más importante que hay. Entonces, pues vamos a hablar un poco. La primera lámina que les traigo es la idea de que hay miles de instrumentos en donde invertir, como desde México al día de hoy. Ya sea acciones, más de 1,000 acciones que ustedes pueden comprar en directo en el sistema internacional de cotizaciones o en cualquier casa de bolsa. Y además hay 1,500 ETFs y cientos de fondos mutuos. Aquí les ponemos algunos nombres, claro, están los de Actinver, y claro, también hay de otros proveedores. Actinver ha tenido varios fondos con premios premios nacionales e internacionales en cuanto a la administración de activos, pero también hay, por supuesto, ETFs. Entonces, para los que no conocen un ETF, pues es nada más un fondo que cotiza en bolsas públicas. Entonces, Carlos, me parece que
Perdimos conexión. A ver, un momento a todos los que están aquí. Gracias por decirnos que se estaba trabando un poquito. Acabamos de perder la conexión con Carlos, pero en un momento más lo retomamos. Un momento. Entonces, perfecto, sí, sí me escuchan bien, ¿va? Sí. Sí, listo. Entonces, como les mencionaba, o sea, de lo más relevante que hay, yo creo que el tema de asset allocation es lo que más ha tomado importancia en este año, y el objetivo de de esta pequeña plática es comentarles un poco cómo hacer un portafolio diversificado, tener algunas ideas de inversión y por qué es importante diversificar un portafolio. Entonces, la idea aquí es que tenemos muchísimas oportunidades de inversión al día de hoy. Tienen acciones por un lado, tienen fondos mutuos, fondos que cotizan en bolsas públicas, que son los Exchange Traded Funds, y también tienen todo el mercado de renta fija. Pueden ustedes comprar bonos de empresas que necesitan financiamiento, también pueden a través de ciertos fondos mutuos tener exposición a bonos. Entonces, es otra de las grandes ventajas que nos da oportunidad a muchos tipos de activos. Entonces, al día de hoy, prácticamente todos los días se incrementan las opciones de inversión. Del lado izquierdo, ahí pueden ver nada más desde los últimos 10 años cómo ha crecido la parte del número de fondos que cotizan en bolsas públicas. Pasamos de 1,000 a prácticamente en estos últimos años más de 2,000 y prácticamente ya casi 3,000. Y del lado derecho tienen ustedes estos fondos que cotizan fuera, pues uno los puede comprar desde México. Prácticamente hace 10 años, 15 años ni existía en México. O sea, un inversionista clásico mexicano a lo más que podía invertir era, o lo que tenía en el radar era México, ¿no? O sea, toda la parte de México, las acciones de México, pero esta parte global no la teníamos a nuestra disposición. Entonces, al día de hoy tienen todo el mundo, o sea, todo el mundo está prácticamente a un clic de distancia y tienen exposición a todos los mercados, a todas las clases de activos. Prácticamente no hay un límite, ¿no? Al día de hoy hay más de prácticamente 1,300 instrumentos, casi 1,500, y vean cómo ha crecido todos estos fondos que cotizan en bolsas públicas. La diversificación es internacional y ahorita creo que eso es lo que más podría haber ayudado a los portafolios al día de hoy, y por eso creo que ha tomado más relevancia esto que estamos platicando. O sea, creo que es el tema más importante, la parte de diversificar un portafolio. Traemos exposición al día de hoy prácticamente a todos Estados Unidos, a Europa, traen exposición a Asia, traen exposición a Latinoamérica, a Oceanía, traen prácticamente exposición a todos los continentes, hasta África, ¿no? Sudáfrica. Entonces, estos miles de instrumentos, ustedes podrán pensar, uy, entonces son muchísimos, no, nunca me va a dar el tiempo de analizar miles y miles de instrumentos. Aquí, para efectos de la exposición y para efectos de esta idea de construcción de portafolios, vamos a resumir todos esos 1,500 instrumentos en tipos de activos. Usualmente los van a encontrar como clases de activos, asset classes. Por decir ahorita desde una perspectiva de un mexicano, pues traemos claramente algo que es muy atractivo a estos niveles, que es renta fija local. Al día de hoy, un fondo a un año de deuda debería estar pagando una tasa aproximada del 9,25%. Son una cosa increíble. Nunca en la historia moderna de México habíamos tenido tasas de interés de más del 9,25% al día de hoy a un año. Es algo que nunca habíamos visto y es algo que estamos viviendo al día de hoy. Entonces, tener un instrumento como el CETE o un fondo que esté indexado a comprar instrumentos de tasa local, les debe estar pagando 9,50, 10% en un año, que es algo muy importante para poder atacar al enemigo que todo el mundo tiene, que es la inflación. Entonces, por un lado tienen renta fija local y están ordenados de menor a mayor riesgo. En el segundo tienen, por ejemplo, divisas. Aquí divisas, les quiero poner el ejemplo del dólar para nosotros, pero aquí quiero ir más allá del dólar. Aquí me refiero al asset class de exposición, por ejemplo, a bonos de Estados Unidos. Si ustedes compran un bono de Estados Unidos, desde México, o un fondo que siga bonos de Estados Unidos, traen exposición al tipo de cambio y traen exposición a la tasa. Si ustedes compran, por ejemplo, un bono de Apple o un bono de una empresa que ustedes conozcan en Estados Unidos,
traen exposición al tipo de cambio peso dólar y además traen exposición a la tasa que está pagando la empresa. Entonces, ahorita, justo en estos momentos, desde nuestro análisis en mi área, se nos hacen muy atractivos los bonos de Estados Unidos. Estamos viviendo la peor minusvalía de los bonos en 40 años de historia. Esto va más por un tema macroeconómico, por un tema de incremento de tasas en los últimos 6 meses de la Reserva Federal, que nunca la habíamos visto en 40 años. Entonces, aquí donde dice divisas es sí el tipo de cambio, pero el tipo de cambio más una tasa que pagara la empresa por emitir un bono, ¿no? Ahora, el otro que todo el mundo trae en el radar, por ejemplo, es bolsas americanas. Bolsas americanas, pues puede ser visto a las 500 empresas más grandes del S&P, visto en pesos claramente para un inversionista mexicano. Y finalmente, bolsas emergentes. Si ustedes revisan un poco qué tan arriesgadas son, las bolsas emergentes, por ejemplo, México, tiene una mayor volatilidad que las bolsas de Estados Unidos. Históricamente, en los últimos 20, 30 años de información, en general las bolsas emergentes tienen más volatilidad. O sea, cuando hablamos de volatilidad, que podría sonar un concepto no tan común, simplemente es qué tanto se mueve con respecto a un promedio. Esa es la definición de volatilidad. O sea, volatilidad es un promedio de desviaciones. Así de fácil. Si a un instrumento es más volátil, significa que todos los días se mueve más, que su promedio de desviaciones con respecto a una media es muchísimo mayor. Eso es todo el concepto. Y renta fija local no tiene volatilidad. La volatilidad que tiene es muy baja. Habrá ciertos cambios cada martes que el gobierno emite más bonos, pero el cambio es minuto, o sea, es muy poco. Las divisas, la volatilidad aproximadamente entra entre 10%. ¿Eso qué quiere decir? Que si la volatilidad es de 10%, nomás por decirlo números muy por encima, si el tipo de cambio se deprecia usualmente 5%, que eso es lo que ha pasado en los últimos 20 años, si se deprecia 5%, una volatilidad de 10, ¿qué quiere decir? Que aproximadamente podría pagar de ese 5 más 10 o ese 5 menos 10, que es justamente lo que estamos viendo este año. Este año el tipo de cambio, en lugar de depreciarse, se ha apreciado. Entonces, esa también es otra historia muy interesante de cadenas de suministro, etcétera. Pero el tipo de cambio peso dólar arrancó en 20 pesos y estamos por debajo de 20 pesos. Eso quiere decir que está en ese rango. O sea, aquí estaría en un rango negativo de menos 3%, más o menos. Entonces, para eso sirve la volatilidad. Para eso sirve tener un pronóstico de mediano a largo plazo y para que ustedes puedan saber qué esperar del instrumento. Claramente siempre va a haber eventos, le llaman ahí de Black Swan o elementos atípicos, pero más o menos la distribución les puede dar una idea de qué esperar del instrumento, ¿no? Entonces, bueno, se divide en estos 4, que aquí están sus volatilidades. Desde un CETE, que es prácticamente libre de riesgo, aunque ese concepto también no hay nada libre de riesgo, pero el riesgo es el del gobierno de México. Entonces, prácticamente pues, es muy poco el riesgo, muy poca la volatilidad que tiene. Aquí es lo que les decía el tipo de cambio, véanlo como 10%. El S&P visto en pesos, eso es algo muy bueno para nosotros, tener exposición al tipo de cambio. Porque el S&P visto en dólares es, por ejemplo, para nosotros más volátil, se mueve más que el S&P visto en pesos. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio y las bolsas se mueven de manera negativa. Cuando las bolsas se caen, digo que el 2022 ha sido un año un poco diferente en ese sentido, pero por ejemplo, claro, es el 2020 en la pandemia. Las bolsas se cayeron 20%, el tipo de cambio se depreció 20%, ¿no? Estábamos en tipos de cambio de 20 y de la nada se va a 25. Ustedes en sus portafolios ni sintieron que se cayó el S&P. Caso muy contrario al ahorita. Pero históricamente en el tiempo y al menos en el día a día que yo le doy seguimiento al tipo de cambio y a las bolsas, sí tienen correlación negativa y eso es muy importante. Invertir nosotros desde México tenemos una cobertura que es el tipo de cambio. Porque pueden pasar 1000 cosas, puede renunciar un secretario de Hacienda, puede disminuirle la calificación a México, pueden pasar muchas cosas que nuestra moneda pierda contra el dólar. Históricamente es lo que ha pasado en los últimos
30 años, ¿no? Desde que fluctúa libre el tipo de cambio. Entonces, y luego tienen el IPC y luego tienen mercados emergentes con volatilidades todavía más altas, ¿no? Ahora, esto, ¿para qué es importante para una construcción de portafolios? Es importante porque una construcción de portafolios, a mí me gusta explicarlo como una pirámide, donde esta pirámide que uno que les enseña en nutrición, donde tienes en la parte inferior, pues tienes todos los tipos de alimentos, pues al momento de construir un portafolio es la misma idea. Lo mismo que se intenta recomendar es que tengan ustedes exposición a todas las clases de activos. ¿Para qué? Para que el riesgo de su portafolio sea mínimo. El riesgo me refiero a volatilidad del portafolio. Si ustedes encuentran instrumentos que se correlacionan de manera negativa, es decir, que uno sube y el uno baja y otro baja, la volatilidad se disminuye de manera importante. Y lo que ustedes quieren es comprar instrumentos que vayan subiendo y que al combinarlos les genere poca volatilidad, de tal manera que su patrimonio crezca sin tantas oscilaciones. Ese es el concepto general de un portafolio. Por eso los portafolios, como los miden o como miden a por ejemplo, a un administrador de un portafolio, es qué tanto riesgo tomaste y qué tanto rendimiento me estás dando. Porque no es lo mismo que ustedes, por ejemplo, compren antes de un anuncio trimestral, que ahorita van a empezar todos los reportes trimestrales, una empresa y de repente suba 50% la empresa, el riesgo de hacer eso es elevado, que les puede salir y claro, pueden ganarle a cualquier administrador de un portafolio, pero ¿qué tanto riesgo tomaron? ¿Qué tal si la noticia hubiera salido del lado contrario? Si bien pudieron haber ganado 20, pudieron haber perdido ese 20. Entonces, la idea de un portafolio es minimizar ese riesgo, minimizar esas volatilidades y que siga creciendo. Entonces, aquí tenemos los cuatro tipos de activos. Del lado izquierdo tienen en su escala la tasa de referencia de México, que como les decía, estamos en niveles nunca antes vistos. Tasas aproximadamente ya da más del 9%. Si ustedes compran un CETE o un fondo mutuo y les debería estar pagando eso en un año siguiente. Del lado derecho tienen ustedes el tipo de cambio, ahí tienen el efecto de la pandemia que pasó rápidamente a 25 y vean del lado izquierdo el S&P visto en dólares. Cuando el S&P cayó 20-30% en cuestión de semanas, vean lo que le pasó al tipo de cambio. Eso es una correlación negativa y eso es muy importante para cuando construyen un portafolio. Y del otro lado tienen, por ejemplo, la bolsa local, que si bien llevaba 10 años, o sea, los primeros del 2000 al 2010 sí tuvo, de los 90 al 2010 tuvo un relativo crecimiento, del 2010 al 2020 se ha mantenido un poco rezagado, pero vean lo que pasó en la pandemia, alcanzó de nuevo máximos históricos. Y una ventaja del IPC o de la bolsa local mexicana es que casi no se, o sea, tiene una correlación relativamente baja contra todos los demás mercados. Entonces, mientras ustedes ven, por ejemplo, el Nasdaq o índices de tecnología de Estados Unidos caer más del 30%, la bolsa local en México no ha caído más del 10%. Y en el día a día les ayuda a disminuir esa correlación. Entonces, aquí les traigo un ejercicio que a mí me encanta, está actualizado al día de hoy, porque para nosotros la idea es que vean los portafolios de mediano a largo plazo. Entonces, aquí les traigo un ejemplo, por ejemplo, del lado izquierdo tienen la deuda mexicana, si compraron un fondo mutuo, algo con exposición a tasas locales. Vean desde el 2015 al día de hoy, ¿cuál rendimiento hubieran tenido? Hubieran iniciado con 100 pesos y hubieran terminado con 60 pesos más. O sea, hubieran terminado con 160. Y el enemigo para todos nosotros en este año, pues es la inflación, bueno, siempre, más en este año, es la inflación. Vean claramente en el largo plazo, le vencen a la inflación. Vean del lado derecho, si nada más vemos después de la pandemia, del 21 al 22, la inflación ha ganado por encima de estar invertido en deuda mexicana. Entonces, en un periodo corto, la inflación le ha ganado a la tasa mexicana. Ahí pueden ver un poco, visto el horizonte de largo plazo y visto un horizonte de corto plazo. Y ustedes podrán decir, ok, entonces no queremos algo 100% deuda mexicana, vamos a meterle algo de dólares, a ver si nos ayuda. Vamos a hacer el portafolio 90% tasa mexicana, 10% dólares. Vean del lado izquierdo cómo el dólar en este periodo no ha ayudado al portafolio. En este periodo el dólar se ha mantenido oscilando en la tasa mexicana, es la línea azul de color bajito,
ha estado ahí moviéndose alrededor de la línea azul de color fuerte, pero le ha ganado la inflación. O sea, el dólar como tal en este periodo ya es de prácticamente 7, 8 años, le ha ganado a la inflación. Del lado derecho, este mismo portafolio, vean el dólar cómo se va pegando a la tasa mexicana, pero la inflación le sigue ganando este portafolio un 90% deuda, 10% dólares. Vamos a agregar más riesgo, vamos a meternos un poco a bolsa americana. Entonces, ahora va a ser 90% deuda más 10% el índice más conocido en el mundo de renta variable, que es las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Es el S&P 500. Si agregamos 90% deuda y 10% del S&P 500, vean ahora, empezaron con 100, ya tienen 170. Y de deuda mexicana se siguen con 160 y le ganan claramente a la inflación. Pero vean del lado derecho que en este periodo, del 21 al 22, la parte de 90%, 10% S&P 500, si bien se ha pegado mucho a la deuda mexicana ya con las minusvalías de este año. Entonces, ok, vamos a agregarle todavía más riesgo. 60% deuda mexicana, 40% S&P. Vean del lado izquierdo cómo ahora ya no estamos en 160, 170, ya estamos en 200. Si ustedes hubieran metido 100 pesos en el 2015, lo estarían duplicando. Entonces, y con relativamente bajo riesgo, es el portafolio clásico que se recomienda de 60 deuda, 40 bolsas. Por poner un ejemplo, pues de largo plazo ya tienen rendimientos muy elevados y de corto plazo, si bien ha habido mucha volatilidad, vean en el 2022 que se han mantenido ahí cercanos a la deuda mexicana, ¿no? Entonces aquí el mensaje es que si bien en el corto plazo pueden tener volatilidad, siempre que vendan un horizonte de 5 o 6 años, no hay nada mejor que traer, por ejemplo, algo de deuda, en nuestro caso como mexicanos, y algo de renta variable, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver particularmente el S&P. El S&P, y es lo que les decía, del lado izquierdo tienen el S&P visto en pesos, que para nosotros es una maravilla. El hecho que nosotros podamos invertir en las bolsas americanas y traer exposición al tipo de cambio, yo creo que muy pocos países tienen esa oportunidad. Nosotros sí la tenemos. Vean el S&P para nosotros, visto en pesos, el rendimiento que ha tenido contra el S&P visto en dólares. Sí, Jessica. Tenemos unas preguntas por aquí, Carlos. Marco nos dice, ¿cómo se analizan las inversiones en ETF? ¿Cuáles serían sus fundamentales cuando se analiza una empresa? Sí, claro. Las inversiones en ETFs, que es lo que les decía un poco, es pues para mí también otra de las grandes cosas que ha revolucionado los mercados. La industria de estos fondos no solamente es renta variable, que es algo que quiero subrayar, sí es un componente importante la renta variable, pero sí es algo, también ya tienen ustedes exposición a renta fija, tienen exposición a commodities, tienen exposición a fibras, tienen exposición prácticamente a todos los tipos de activos. Entonces, no solamente es equity los ETFs, pero visto para la parte de renta variable, hay muchas maneras de atacar el problema. Una clásica es, por ejemplo, un análisis fundamental, donde, por ejemplo, lo que se intenta hacer es ver su valuación. Lo que se hace usualmente es, se proyectan los flujos, la empresa, cuántos, pues al final el precio de una acción, o sea, un ETF es un conjunto de cosas. Esas cosas, si son acciones, pues un conjunto de acciones. Entonces, cada acción debe tener un valor fundamental. ¿Qué valor fundamental debe tener? Pues es el valor presente de los flujos futuros. Así es el valor justo de una empresa. ¿Cómo se hace eso? Se proyecta los flujos, por ejemplo, sus ventas, se proyectan sus costos, se proyecta toda esa línea y al final cuánta utilidad o cuánto dinero les deja, y eso se trae valor presente y es el precio justo de la empresa. Ahora, el mercado le puede importar o no le puede importar el precio justo, y ahí es cuando ya dejan de ver las valuaciones y se pueden ir un poco más a la parte de análisis técnico, que consiste en analizar las gráficas y ver si generan ciertos patrones. Hay muchas maneras de atacar el problema. A mí, como yo ataco la parte de portafolios, al momento de analizar los ETFs, yo lo que hago es veo un análisis fundamental, que para mí es, por ejemplo, un rendimiento de muy largo plazo del instrumento, que es lo que yo esperaría en situaciones normales que pagara, y veo una parte técnica, que viene siendo cuál es la minusvalía que lleva en un periodo reciente.
Combino esas dos, tanto la parte de largo plazo fundamental y la parte como de corto plazo, y ese para mí es un pronóstico a un horizonte, ya sea un año. Y así es como yo para todos los instrumentos genero un pronóstico de rendimiento y de volatilidad. Y ahorita vamos a llegar a eso, cómo armamos el portafolio. Ok, gracias, Carlos. También otra pregunta más de Ignacio. Nos dice, con la situación actual y con un perfil de inversión agresivo medio, ¿cómo sugieres distribuir el portafolio de ETFs, acciones y fondos? Exacto. Sí, justo ahorita que vayamos avanzando, les traigo, por ejemplo, diferentes portafolios para diferentes perfiles con ciertas ideas de inversión para este año y para el que sigue. Ok, de acuerdo, gracias. Perfecto. Entonces, bueno, aquí nada más es para decirles que es una gran ventaja poder nosotros dolarizarnos, invertir en instrumentos dolarizados, y del lado derecho, que sí les paga traer esa tasa americana, ¿no? La tasa americana, la de referencia también está en máximos históricos. Bueno, no está en máximos históricos, está en máximos de muchos años. La tasa de referencia de Estados Unidos posiblemente va a cerrar el año en más de 4.5%. Esa tasa no se veía prácticamente en 10, 15 años. Entonces, también esa tasa se captura en esta línea azul por encima de la dorada. Entonces, bueno, ahora, ¿qué pasa si ustedes invierten 100 en el CETES, si usted, en la tasa local, 100 en el dólar, 100 en la bolsa americana y 100 en la bolsa mexicana? Si solamente su portafolio fuera 100% tasa local, pues hubieran llegado en este periodo, que es prácticamente los últimos 15 años, hubieran llegado a duplicarlo. En el dólar también lo hubieran duplicado. En la bolsa americana lo hubieran multiplicado por 5, y en la bolsa mexicana también lo hubieran duplicado. Es más o menos visto cada uno. Entonces ustedes podrán decir, pues entonces la mejor inversión pues es la bolsa americana, ¿no? Si me estás diciendo que en los últimos 14 años lo multipliqué por 5, entonces pues todo el mundo podría decir, pues entonces yo quiero ese portafolio. El tema es qué pasa en años como este. Ese es el tema, ¿qué pasa en años como este? Eso es muy, y por eso es muy importante la parte de portafolios, ¿no? Ok, sí, ok, me lo multiplica por 5, pero ¿qué tal el 2008? ¿Qué tal la pandemia? ¿Qué tal este año? O sea, realmente ahí es cuando entra la relevancia de un portafolio, y el enfoque que les quiero compartir es cómo deberían analizar las inversiones, o cómo es lo que se recomienda en la literatura, en la industria, es cuánto riesgo tomé y cuánto rendimiento me dio. Entonces, vamos a hacer un portafolio hipotético donde solamente ustedes hubieran comprado, aquí tienen los 5 instrumentos, y vamos a recomendar por qué es mejor no comprar 100% renta variable. Digo, ya el hecho de que si ustedes estaban 100% renta variable en diciembre del 2021, pues seguramente en este 2022 no la han pasado nada bien. Entonces, ese tipo de sentimientos un portafolio se los evita, porque un portafolio diversificado, si bien raras veces va a ser el primer lugar, que si ha llegado a ser el primer lugar, nunca va a ser el último. Y eso es algo muy importante, porque si bien ahorita ustedes traían minusvalías, no traían minusvalías del 30%. Entonces, esa es la idea de diversificación, y diversificación, al menos en lo que yo he visto, es lo único garantizado en finanzas. Es lo único de lo que podemos más o menos tener un pronóstico o saber que nos puede ayudar al portafolio. Entonces, vamos a suponer un portafolio hipotético. Ahorita vamos a decir algunos porcentajes. Vamos a suponer, pues vamos a tener un componente alto en el S&P, en la bolsa americana, porque ya vimos que es importante. Vamos a traer algo de México, vamos a traer algo del dólar y vamos a traer algo de tasa local. Un portafolio 40-20-20-20, por poner un ejemplo hipotético. Vean este portafolio en este periodo de 15 años. El portafolio no fue el primer lugar, ganó la bolsa americana, quedó en segundo lugar, le ganó al CETE, le ganó al dólar y le ganó a la bolsa local. Entonces, ok, veamos este periodo, y al parecer inició con 100 y lo triplicó. Llegó lo pasó de 100, generó 200 de utilidad, lo triplicó, o sea, pasó de 100 a 300. Entonces, vamos a ver otros periodos. Vamos a ver, por ejemplo, ahora el portafolio es la línea azul. Vamos a ver un periodo más reciente, del 2015 al 2022, el portafolio queda en segundo lugar. No queda en último, tampoco queda en primero, pero se mantiene ahí entre los principales instrumentos que generaron rendimiento. Les recuerdo, es el portafolio 40-20-20.
Ahora, vamos a subirle, bueno, vamos a ver otro periodo. Aquí en este periodo es del 2008 al 2013, justamente cuando entramos en una crisis financiera. El portafolio, digo, no se ve ahí puntualmente, pero prácticamente quedó en primer lugar. Llegó a 130 aproximadamente y el S&P llegó en 130 y la deuda en 130, pero vean con qué oscilaciones, vean el S&P cómo llegó allí. El S&P cayó prácticamente más del 40% en este periodo y vean cuánto se tardó en llegar al mismo momento. Ustedes en el peor momento de la crisis del 2008 no hubieran perdido ni el 10%. Entonces, esa es una de las ventajas, ahorita lo vamos a ver por más periodos, pero aquí aquí ni quedó en último y casi queda en primer lugar. Vamos a ver otro portafolio en un periodo más reciente, del 21 al 22. El portafolio 40-20-20-20 que estamos platicando no quedó en último. En el último quedó el tipo de cambio, porque el tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable. Y bueno, y el S&P también 500. El portafolio quedó en tabla media, si bien no fue el primer lugar, pero tampoco fue el último. Vamos a ver otro periodo, un periodo más reciente, este año. Este año, un portafolio que estén invertidos, el S&P lleva minusvalías de casi del 25%. Y visto en pesos es todavía peor, porque no solamente es el 25% que perdió en dólares, sino es lo que se sigue apreciando la moneda, puede ser 26, 27%. El IPC ha caído 15% y vean el portafolio prácticamente a la mitad de la tabla, con una minusvalía por ahí del 5 o 6%. Entonces, vamos a ver estos, en resumen, si vemos todas estas ventanas desde el 2008, ahí tienen el rendimiento promedio, la volatilidad y tienen también todos los instrumentos, el SET, el dólar, la bolsa mexicana, la bolsa americana y tienen el portafolio. Vean, y de todo lo que les estoy diciendo, yo creo que lo más relevante es cuál portafolio les generó mayor rendimiento ajustado por el riesgo que tomaron. ¿Cómo se calcula eso? Muy fácil. Rendimiento entre volatilidad. Si ustedes hacen rendimiento entre volatilidad, ¿qué significa? Por unidad de volatilidad, ¿cuánto rendimiento me generó? Vean el que les estoy seleccionando en rojo. Por unidad de volatilidad, ¿cuál me generó mayor rendimiento de estos instrumentos de riesgo? El portafolio que hicimos con números al azar. La teoría moderna de portafolios es intentar mejorar estos porcentajes, que a lo mejor no es 40, a lo mejor es 30, a lo mejor no es 20, a lo mejor es 15, pero a grandes rasgos, si ustedes pues no tienen el tiempo de andar rebalanceando el portafolio, que quede exactamente, pero tienen una noción de la diversificación, si se agarran numeritos como los que estamos poniendo, este portafolio en términos de rendimiento ajustado por volatilidad es superior. ¿Cuánto es superior? Prácticamente la unidad, 0.99. ¿Qué significa eso? Que por cada unidad de riesgo me generó esa misma unidad de rendimiento. ¿Y eso cómo se ve? Pues se ve en años como en años como el 2022, que no están cayendo como la bolsa americana al 25%, están cayendo menos de la mitad de eso. En años, por ejemplo, como el 2008, que la bolsa americana cayó 21%, ustedes prácticamente, bueno, 5%. Esa es la idea, o sea, al final este rendimiento es el promedio de todos estos años y esta volatilidad es el promedio de todas estas volatilidades. Entonces, en términos de rendimiento ajustado por volatilidad, que es más o menos como se evalúan, le gana, está por encima de la bolsa americana, está por encima de la bolsa mexicana, está por encima del dólar. Y en rendimiento, el activo contra el activo libre de riesgo, que es el CETE que paga 5%, le gana, pasa de 8 a 5%. Esa es más o menos la idea de cómo construir o cómo evaluar un portafolio. ¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios de hacerlo? El beneficio es de que sufren menos y ganan en términos de cuánto están sufriendo en términos de riesgo más, ¿no? Es más o menos la idea. Ahora, podemos profundizar. Uno puede profundizar y es toda esta teoría moderna de portafolios, donde ya les dije que lo más importante es rendimiento y volatilidad. Claro que puede haber otras variables, pero si ustedes tienen un pronóstico ligeramente bueno de hacia dónde van los mercados o la tendencia y un pronóstico de volatilidad, que ahí podemos ser todavía más precisos, es más fácil pronosticar volatilidades que rendimientos, pueden ustedes hacerlo en una gráfica. Pueden tener en el eje de las Y's, en este eje vertical, el rendimiento y en este eje horizontal, esta volatilidad.
Si ustedes ponen estos instrumentos, aquí tienen la renta fija local, que tiene muy poco riesgo y algo de rendimiento, y van poniendo ahí los diferentes instrumentos, las divisas, la bolsa americana, la bolsa local y la bolsa emergente. La idea de construir un portafolio es encontrarse el conjunto, el porcentaje que yo debo de combinar para por cada unidad de riesgo yo tenga más rendimiento. Y a una vez que tengan eso, claramente primero segmentar, o como hacemos nosotros, es quitamos a los instrumentos más volátiles. Por ejemplo, para un perfil conservador, pues a lo mejor ni hace tanto sentido agregarle renta variable o agregarle algo de renta variable. Un perfil conservador, el límite de inversiones, pues ni siquiera debería estar viendo el petróleo, ni siquiera debería estar viendo otro tipo de commodities que son muy volátiles. Un perfil moderado agresivo les va abriendo esa ventana, y este puntito dorado es hacer ese ejercicio, ver cuál es el mayor rendimiento que puedo ofrecer por unidad de riesgo. Y así es más o menos como se construyen. Para eso tienen que tener un pronóstico, que es lo que les decía ahorita con muy buena pregunta, de hacia dónde podría ir cada instrumento y qué riesgo tiene cada instrumento. Ahora, lo que recomendamos nosotros es cada cierto tiempo, y es recomendado porque cada cierto tiempo ir un poco haciendo estas, ¿a qué le subo, a qué le bajo? Partimos de un portafolio 40-20-20-20, pero si ustedes no hacen de vez en cuando un cierto rebalanceo, ustedes mismos, el mismo portafolio, o sea, por sí solo, se puede ir cargando más al instrumento que más vaya dando. Y eso, pues podrán decir, pues es bueno, ¿no? Pero cuando vienen las caídas del instrumento, el portafolio se vuelve, ese portafolio que nunca rebalancearon, se vuelve más ineficiente. Entonces, la idea es que siempre mantengan un perfil de riesgo, y es lo que se recomienda. Si ustedes, por ejemplo, con las minusvalías del S&P o de los mercados globales, su portafolio era 20% renta variable, pues a lo mejor ahorita ya vale ese 20%, vale 15%, entonces ese no es su perfil es 20%, vamos a subirle y mantener esas distribuciones. Además de que en cada periodo pues, se pueden generar oportunidades de inversión. No es lo mismo haber entrado a renta variable a finales del año pasado a entrar ahorita. De entrada ahorita ya están 30%, 25% abajo de diciembre del 2021. Entonces, de vez en cuando, aquí les recomendamos acercarse a un asesor o ustedes mismos, ir haciendo ciertos ajustes al portafolio. No estoy hablando de hacer movimientos diarios, ¿no? Ni intradía. Estoy hablando de que de vez en cuando, cada 3 meses, rebalancear ese portafolio para mantener el asset allocation, ¿no? La asignación de activos. Entonces, y la pregunta que nos hacían, ¿ahorita qué podríamos estar recomendando? Entonces, por ejemplo, ahorita viendo estos índices, un portafolio que trajera, por ejemplo, aquí les traigo diferentes perfiles, un conservador, moderado, agresivo y agresivo, es más o menos como estaría estructurado un portafolio hipotético. Yo aquí estoy analizando índices, no estoy analizando tanto productos. Entonces, claramente a los niveles de tasa al día de hoy, tasas del 9-10%, pues a un perfil conservador, pues hay pocos argumentos para ofrecerle equity o renta variable que tiene volatilidades gigantescas. Entonces, a este momento, un perfil conservador, a nosotros nos hace todo el sentido que esté 100% en instrumentos de deuda, llámese fondos mutuos, llámese fondos que cotizan en bolsas públicas, llámese papeles en directo, y un perfil moderado, a ese sí, ahorita estos niveles a nosotros se nos hace atractivo. Aquí les pongo dólares, pero no me refiero como tal al dólar per se, sino exposición a la tasa americana. La tasa americana está en uno de los peores ventas de bonos en 40 años. Entonces, entrar, tener algo de exposición a bonos americanos nos hace sentido en términos de un portafolio, y claro, a estas minusvalías tener algo de equity global. ¿Qué ideas podemos tener ahorita? Pues a nosotros nos gusta mucho la parte de diversificar el portafolio, y de equity global creemos que hay muchas oportunidades en Asia, en mercados asiáticos, en algunos países, por ejemplo, toda esta parte de venta, de sell-off, de venta de tecnología, pues ha afectado a países que son claros de tecnología, como es Japón, ¿no? Japón ha tenido minusvalías importantes en todos los instrumentos de tecnología. En estos portafolios, pues claramente no sería bueno ir 100% a la variable. Entonces recomendamos el 5%. Y conforme va aumentando el portafolio, va aumentando, o sea, de riesgo, va aumentando la proporción de instrumentos de renta variable global. ¿Sí, Jessica?
Bien, tenemos esta pregunta, Carlos, de Arturo. Nos dice, en este momento de inflación, ¿se puede pensar en ganancia a corto plazo, como es el caso del reto, que son pues 6 semanas, o ver cómo se puede tener la menor pérdida? Sí, pues eso es muy importante. El enfoque del reto, o sea, tiene hay muchas matices. Para efectos de ganar, o sea, este portafolio está pensado de mediano a largo plazo. O sea, si ustedes me preguntan qué es lo que se ha comprobado más en los últimos 150 años que hay de historia, que un portafolio diversificado le gana cualquier cosa en términos de rendimiento ajustado por riesgo. Eso sí se los garantizo. El tema de quién gana en 6 semanas, pues, un portafolio así, pues, difícilmente va a ser el último. Bueno, se los prometo, no va a ser el último lugar, pero también difícilmente va a ser el primer lugar, porque este portafolio está pensado más a un horizonte de mediano largo plazo, porque ya les enseñé varios escenarios donde le gana, bueno, y en una historia todavía más amplia, es la mejor decisión en términos de riesgo-rendimiento. Ahora, en un periodo de corto plazo, sí es todavía pues es más complicado que este portafolio gane. Este portafolio es más como para una inversión patrimonial, o sea, el mensaje es diversificar. Ahora, si ustedes van a construir un portafolio y el único objetivo es ganar a un periodo, pues sí tienen que ser muy selectos. Sí les recomendaría diversificarlo claramente, que tengan algo, por ejemplo, de bonos, que tengan algo de renta variable y tomar en cuenta cómo se mueven los instrumentos y más o menos diversificarlos. O sea, por ejemplo, si Apple, Microsoft, Amazon, pues tienen correlación uno. O sea, prácticamente lo que ha caído uno ha caído el otro. Entonces, más o menos diversificar en la parte, por ejemplo, si compran algo en Estados Unidos, pues a lo mejor comprar algo en Europa, o a lo mejor comprar algo de Asia, pero un portafolio diversificado tiene mayor probabilidad, al menos, de ganar en términos de rendimiento por volatilidad. Ahora, puede ser que alguien compre una acción y resulta que haya una compra de esa empresa y la acción suba 200% y ya ganó. Ese es otro tipo de enfoque. También se recomienda mucho para corto plazo el análisis técnico, porque ustedes pueden encontrar ahí patrones. El análisis técnico, desde mi punto de vista, funciona porque todo el mundo lo está siguiendo. Entonces, para evaluar inversiones de 3 días, de 4 días, de un día, pues son los patrones que se van formando en las gráficas y pues todo el mundo lo va siguiendo. Entonces, en teoría, si ustedes entran ahí, pues deberían comportarse como se le da seguimiento a esa gráfica, ¿no? Si están sobre ventas, están sobre compra, etcétera. O sea, lo que les estoy platicando yo más es un portafolio de un horizonte de mediano a largo plazo y cómo se evalúan cómo evalúan a un portfolio manager en temas, en horizontes de un año, de 2 años, ¿no? Ok, gracias, Carlos. También José Alfredo pregunta, cuando se invierte en S&P en moneda nacional, ¿es lo mismo que en dólares? Esa es muy buena pregunta. Cuando ustedes compran el S&P y lo compran desde México, en automático ya tienen el S&P visto en pesos. O sea, traen el S&P en dólares más lo que se mueva el tipo de cambio, que en los últimos 40 años pues ha ayudado muy, bueno, 20 años que fluctúa, bueno, 30 años que fluctúa el tipo de cambio, se ha venido depreciando 5%. Entonces, si el S&P en dólares en promedio paga 7%, el S&P en pesos en promedio paga ese 7 más ese 5, paga 12%. Entonces, si ustedes compran desde México, el S&P por regulación, si ustedes compran algún fondo que esté dolarizado, por regulación se los va a marcar en pesos. Sí hay manera de entrar en dólares. Hay instrumentos que lo que hacen es quitar el efecto cambiario. Lo normal, si ustedes compran un fondo mutuo o compran un fondo de ETFs, los más grandes traen exposición al tipo de cambio. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Entonces, lo que les decía de un perfil moderado agresivo y un perfil agresivo, pues a estos niveles, a un horizonte de un año, pues traer tasa mexicana se vuelve muy atractivo, traer esta exposición a dólares, bonos de Estados Unidos. Creo que los bonos de Estados Unidos ofrecen grandes oportunidades y claramente equity global. Aquí por ponerles un sector, salud ha sido el sector en Estados Unidos de renta variable que mayor rendimiento ha dado por unidad de riesgo en los últimos 100 años. Entonces, salud es un sector hasta cierto punto defensivo. De hecho, si ven el desempeño de salud este año, está muy por encima
de un índice general como el S&P 500. Y a estos niveles, pues también vale la pena voltear a ver tecnología de Estados Unidos. Hay muchos subsectores, por ejemplo, Internet o social media, pues que son empresas que a estas valuaciones se vuelven muy atractivas, ¿no? Hay empresas ya con minusvalías del 30, del 40, del 60%. Entonces, y empresas que teóricamente no deberían de tener ningún problema financiero. Entonces, también vale la pena y lo recomendamos en un portafolio, y ya estos perfiles más agresivos, ya meter algo de equity local. El equity local, desde nuestro análisis, ayuda mucho a disminuir el riesgo del portafolio porque se mueve muy diferente al equity americano. Entonces, equity local, ahí tenemos un equipo de Actinver que selecciona las favoritas y que llevan ahorita un rendimiento por encima del IPC. Y hay empresas, por ejemplo, en la mañana estábamos hablando de fibras. Hay fibras, toda esta parte de la fortaleza del peso, prácticamente, bueno, se explica en parte por estas cadenas de suministro que se están viniendo países a la frontera norte a hacer, por ejemplo, naves industriales y a exportar a Estados Unidos. Entonces, hay muchas fibras que traen exposición a esa cadena o a ese subsector, ¿no? de naves industriales. En fin, y en un portafolio más agresivo, pues incrementar la parte de equity global, incrementar la parte de dólares me refiero a este bono, tasa americana, y también de equity local. Ahora, ¿qué ideas para el 2023, no? Para el 2023, alguna de las ideas que nos llama la atención claramente es la deuda gubernamental de corto plazo. Nunca habíamos visto tasas del 9-10%, posiblemente vamos a cerrar el año cercanas al 11% anual, sin riesgo. Entonces, difícilmente hemos visto eso, por eso creemos que debe ser una parte fundamental en los portafolios. Y no solo la deuda de México, la deuda de Brasil les paga el 14%. Entonces, hay muchos países emergentes también con tasas muy atractivas. Entonces, un portafolio de tasas emergentes también podría hacer sentido. También hay empresas corporativas de mediano plazo y también otro tipo de empresas corporativas. Para la parte de los dólares, hay unos bonos que se llaman bonos convertibles de Estados Unidos que las emiten las empresas para financiar proyectos y tienen una orden o sea, tienen prelación al momento de los pagos. No son como acciones, pero tampoco es un bono normal. Entonces, son bonos convertibles, es como un híbrido entre acción y bono, que tiene menos riesgo que el equity y tiene más riesgo que los bonos. Entonces, estos bonos convertibles solamente lo emiten los bancos. Entonces, a estos niveles también ya traen minusvalías del 10-15%. Bonos de mercados emergentes en dólares, también visto en dólares. Bonos de Estados Unidos de 7 años también se vuelven muy atractivos. Todos estos son tickers e instrumentos que ustedes pueden comprar en cualquier casa de bolsa. Bonos internacionales, y a nosotros se nos hace muy atractiva la deuda de largo plazo de Estados Unidos a estos niveles. Es lo que les digo, que nunca habíamos visto esta venta de estos bonos, y traer algo en el portafolio podría hacer sentido en términos de correlación. Y en equity global, pues para este tipo de situaciones, estos años complicados, empresas defensivas como consumo básico. ¿Qué es consumo básico? Pues son empresas como Walmart. Walmart, en teoría, independientemente si entramos en crisis o entramos en recesión, Walmart tiene que seguir vendiendo productos, la gente sigue yendo al súper. Entonces, este tipo de empresas son más defensivas, tienen menos volatilidad. Entonces, si quieren tener algo de exposición a renta variable, pues pueden tener exposición al sector más defensivo que hay de renta variable, que es consumo básico. Equity internacional, toda la parte global, no solamente Estados Unidos, también se vuelve interesante. Les decía algo de Asia. Y subsectores, toda la parte de inteligencia artificial, automatización. Nosotros tenemos varios fondos en Actinver, también tenemos, o sea, a través de Bursanet pueden comprar diferentes instrumentos a toda esta revolución que ha habido en inteligencia artificial, que llegó desde mi punto de vista para quedarse. La automatización la seguimos viendo en nuestro día a día, la parte de machine learning, todo eso lo vemos todos los días. Entonces, no creo que la parte de tecnología vaya a desaparecer. Al contrario, creo que está en un momento que puede brindar oportunidades de entrada. Toda la parte de tecnología global, la parte de salud. A nosotros nos gusta mucho el sector de biotecnología, que fue el sector, por ejemplo, empresas como Merck, Pfizer, Moderna, toda la parte que vino de la revolución de las vacunas, pues ha habido mucha inversión en la parte de investigación y desarrollo. Entonces, no solamente COVID, ha habido desarrollos en tratamientos de diabetes, tratamientos de Alzheimer. Una empresa hace unas semanas anunció un tratamiento de Alzheimer, la empresa subió 50% en minutos.
Entonces, creemos que hay más que se puede hacer fuera del COVID y lo hemos estado viendo. Y otros sectores, por ejemplo, como social media internacional, empresas ahí de Asia que llaman la atención y también de Estados Unidos, ¿no? Y finalmente, un poco esta idea de la idea en el tiempo, o sea, recomendamos mucho ir disminuyendo o aumentando. Aquí se pueden ayudar de un asesor o ustedes mismos, irle, si se fijan, por ejemplo, un perfil agresivo, para centrarnos aquí, trae, por ejemplo, lo azul, que es deuda de corto plazo, y de vez en cuando le incrementa, ¿no? Por ejemplo, en equity local, por ahí del 2021, en cuanto llegó a máximos históricos, irle disminuyendo. Por ejemplo, en el 2022, antes de las minusvalías, irle disminuyendo un poquito de renta variable global e ir incrementando la parte de CETES. Eso es lo mejor que puede haber. Una vez que ustedes hayan llegado ahí a máximos históricos, pues a lo mejor voltear a ver otros mercados y ver, decir, oye, pues aquí tomo cierta utilidad y me voy a meter a este otro mercado. Y ahora, ya que está un poco más barato, incorporo más dinero a este asset class y disminuyo en otro. Ir haciendo estos deals en el tiempo es lo que usualmente se recomienda en portafolios diversificados, ¿no? Si hay una oportunidad muy clara, pues a lo mejor incorporar un poco en ese portafolio, pero siempre diversificado. Es como la idea general. Y aquí pueden ver desempeños de portafolios diversificados y algunos rendimientos en el tiempo. Otra de las cosas muy importantes que se pueden sacar de este tipo de análisis es que pueden tener este view de decir, oye, a estos niveles, ya por ejemplo, el equity global puede ser que puedan sobreponderar. O sea, si ya cayó el S&P 30%, pues a lo mejor podrían ustedes incorporar un poquito más en el portafolio. Por eso les decía, a finales del 2021, aquí en el equity global del lado derecho, este tipo de análisis es, por ejemplo, históricamente mi portafolio que ha tenido en el tiempo. Pues históricamente ha tenido 25% de equity global. ¿Cuánto me recomienda hoy? Hoy me recomienda más del 30%. Entonces me está diciendo, incorpora un poco más de renta variable. A finales del 2021 me decía, disminuye un poco más de renta variable. Y es más o menos como funciona esta parte de irse a oscilaciones. Pueden sacar análisis de sobreponderar o subponderar, ¿no? Y finalmente un portafolio diversificado, por decir algunos números, un portafolio conservador por estas estrategias que estábamos viendo, 8% de manera anual, 10% de manera moderada, 11% moderada agresiva y 12% agresiva, ¿no? Por poner algún desempeño de los portafolios. Entonces, pues eso es lo que les trae un poco preparado el día de hoy. Jessica, no sé si haya... Gracias, Carlos. Sí, hay muchas preguntas. Digo, ya por tiempo ahorita vamos a leer algunas y ya te hago llegar las demás. Bien, Edgar nos dice, ¿podrían explicar brevemente cómo reportar los impuestos por invertir en Bolsa Americana e IPC? Este portafolio que ustedes están mostrando de 40, 20, 20, 20, si lo tiene algún PPR. Sí, o sea, este portafolio es un poco hipotético. Usualmente todas las estrategias que ustedes vean de fondos multiactivos va a estar diversificado y va a traer exposición en un porcentaje a renta fija, en un porcentaje a renta variable, en un porcentaje, o sea, renta variable de Estados Unidos, renta variable local y en algo dolarizado, ¿no? Entonces, de una u otra manera, un portafolio multiactivo debería traer ciertos porcentajes. El tema de los impuestos, pues los impuestos, la ventaja, bueno, dependiendo del instrumento que se compre, pero por ejemplo, la ventaja de los instrumentos que cotizan en bolsas públicas, uno paga impuestos únicamente hasta que ejerce la venta. Entonces, en el periodo, o sea, es la ventaja del mercado de capitales y es solamente el 10% de la utilidad hasta que se genere la venta. Si nunca se vende, nunca se paga impuestos. A diferencia de un bono normalito sí les puede llegar a cobrar un impuesto al cierre de cada año, que todos los años se define un impuesto del bono de la tasa mexicana, que tiende, o sea, en años de elevada inflación, pues el impuesto es muy poco. El año pasado, este año el impuesto es menor que el impuesto del año anterior, y ese sí se va descontando del bono, ¿no? Entonces hay diferentes, dependiendo del instrumento, tiene su tratamiento fiscal. Ok, gracias, Carlos. Y nos pregunta Hugo si cuando hablas de bolsa americana te refieres a acciones de la bolsa americana o al S&P 500. Para estos análisis que hicimos, al S&P 500. Gracias. Bien, José Inés nos pregunta, buenas tardes, yo tengo dos preguntas. ¿Cuánto nivel de cash
se cree que es recomendable tener en un momento de crisis y qué factores sugieres tomar en cuenta para sumar acciones a nuestros portafolios de largo plazo? Sí, pues dependiendo mucho el perfil, ¿no? Pero, por ejemplo, para un perfil moderado agresivo, o sea, traer deuda de corto plazo mexicana, o sea, para nosotros en México, bueno, yo creo que es un error tenerlo en el colchón, ¿no? O sea, para nosotros desde una perspectiva de México, tener cash, yo creo que es un error. ¿Por qué? Pues porque tienen unos instrumentos que les paga el 10% sin riesgo. Entonces, lo mejor que pueden ustedes hacer es invertir. O sea, eso se los garantizo. No hay nada mejor que ustedes tengan un fondo de que les pague la tasa mexicana. Eso es algo, ustedes es una tasa increíble, entonces por eso recomendamos, a eso yo le llamaría cash, a tenerlo invertido en un instrumento líquido que ustedes puedan vender cuando necesiten el dinero. Entonces, ese instrumento es un portafolio moderado, pues es prácticamente 75%, y tener algo en instrumentos ya con exposición a dólares y equity global. Y de qué analizar para ver si entrar o no a los instrumentos, pues como yo hago mucho el enfoque es ver qué rendimiento tiene de largo plazo. Por ejemplo, el sector que más ha pagado en términos de rendimiento es tecnología, pero también revisar cuánto ha pagado en un periodo reciente, o sea, ver la evaluación. O sea, sí está interesante ver la tendencia a largo plazo, pero ver si el sector ahorita está pagando muy por encima de su promedio, que fue lo que vimos el año pasado. Era insostenible tener rendimientos del 30%, del 35% en el Nasdaq. Entonces, en empresas de tecnología, sí es el que más ha pagado, pero el promedio histórico del Nasdaq ha sido del 10, del 15%, exagerando, 15% anual en los últimos 20 años. Si ustedes empiezan a ver rendimientos del 35, 40%, usualmente cuando ven muchos años así, vienen ciertas minusvalías. Entonces, considerar la tendencia de largo plazo y considerar un poco cuánto ha pagado recientemente o la evaluación actual a la que se encuentra con respecto a su historia, ¿no? Ya se venía hablando los años anteriores, el año anterior de una posible burbuja, las valuaciones, tuvimos ahí diferentes pláticas de burbujas y se nos hacía muy cara la bolsa americana a finales del año pasado. Ese tipo de análisis, vale la pena incorporarlo cuando ustedes quieran comprar o incrementar renta variable. Gracias, Carlos. También nos preguntan por acá, debido a las tasas que ofrece la renta fija versus la volatilidad actual de la bolsa, ¿conviene más invertir en renta fija? Sí, o sea, en porcentajes aquí se ve claramente nuestra tasa mexicana sí es más importante, ¿no? O sea, yo creo que sería un error no tener tasa mexicana. Ahora, el equity también pues, les puede dar resultados increíbles. O sea, un equity en un año bueno les puede dar 15, 20%, en un año de recuperación fácilmente 20%. Entonces, en términos de un portafolio, yo sí traería un porcentaje alto en deuda y traería algo de renta variable, a un porcentaje que ustedes puedan dormir tranquilos, ¿no? Eso también es muy, muy importante. Gracias. También aquí nos preguntan, ¿dónde conseguimos los datos de volatilidad o cómo los encontramos? Sí, de volatilidad, si ustedes se acercan a un asesor, se los puede dar, pero es algo muy sencillo, ¿no? O sea, si ustedes, por ejemplo, el del rendimiento es muy sencillo porque el rendimiento ustedes ven ven cuánto vale tal día, cuánto valía tal día y es el cambio. Para calcular la volatilidad hay muchas formas, hay líneas de investigación de eso, pero hay una manera muy fácil, que es ver esos cambios diarios, con que tengan los precios como calculaban los rendimientos, pueden sacar la volatilidad. Ver esos cambios diarios cuánto cambió de manera diaria y es un promedio de esos cambios diarios. Esa es una métrica muy fácil, se llama en estadística desviación estándar y les puede dar una aproximación de una volatilidad. Si ustedes le calculan esos cambios diarios y le calculan un promedio, les debería estar dando algo muy parecido a estas volatilidades que vimos al inicio, que eran de 0 para el CETE, de 10% para el dólar, de 18% para el S&P en pesos y de más de 20% para el IPC. Ok, ¿y cómo se calcula la volatilidad de un instrumento? Justo así, o sea, justo son como los cambios diarios que uno le va haciendo, o sea, cuánto cambió, por ejemplo, el S&P, cuánto vale hoy, cuánto valía ayer. Ese cambio. Ese cambio yo voy sumando todos esos cambios y en ese periodo le calculo un promedio. Entonces, lo elevan ahí al cuadrado por efectos de los negativos, pero es un promedio de desviaciones cuadradas. Ok, muchas gracias.
Bien, Carlos, pues mira, por cuestión de tiempo vamos con dos últimas preguntas y cerramos esta sesión. Sé que tienen muchas dudas, pero igual te las hago llegar para que les demos respuesta después. Bien, Perfecto. entonces por aquí nos preguntan, eh, por ejemplo, grandes inversionistas como son Buffett, Trump y Grant Cardone comentan que los únicos que se benefician de la diversificación de portafolio pues es Wall Street, ¿no? ¿Por qué crees, Carlos, que estos inversionistas piensan de esta manera? Que los únicos que se benefician de la diversificación es Wall Street. Wall O Street. sea, yo creo que la parte de la diversificación creo que nos beneficiamos todos. No solo, o sea, yo creo que los años en los que estamos viviendo, o sea, nosotros tenemos acceso a productos de la misma manera o hasta más eficientes que los grandes bancos de inversión de Nueva York. Prácticamente se ha democratizado, a mí me gusta esa palabra, las finanzas. Ustedes tienen acceso a derivados, opciones exóticas que antes podía acceder cierto banco de Nueva York. Ustedes pueden acceder a ese instrumento e incorporarlo a través del Sistema Internacional de Cotizaciones, incorporarlo a su portafolio. Yo creo que la diversificación es algo que pues a lo mejor beneficiaba a los grandes, pero yo creo que al día de hoy ustedes sepan que la diversificación es lo más importante y se puede beneficiar su portafolio. Tan fácil es un portafolio diversificado, con que hubieran traído algo de CETES, algo de renta variable, algo de dólares, su portafolio estaría mucho mejor que un índice de acciones de Estados Unidos. Yo creo que la diversificación nos beneficia prácticamente a todos. Gracias. Bien, y ya para cerrar, Lorena nos pregunta, ¿qué tan conveniente es invertir en instrumentos de bajo riesgo en este evento del reto de corto plazo para generar mayores rendimientos? Sí, ahí, o sea, desde mi punto de vista, para efectos o sea, si yo haría un portafolio diversificado, o sea, también voy a ir a competir en el reto a ver cómo me va. Yo haría un portafolio diversificado y yo, para efectos del reto y de ganar, intentar ganar, pues yo sí agarraría instrumentos más volátiles. A ver, ¿bajo qué escenarios ganaría un CETE? Si ustedes entran 100% a deuda de corto plazo, pues bajo el escenario que todo lo demás caiga. Si todo lo demás cae, el CETE va a ganar. Entonces, pero si ustedes encuentran oportunidades en estas ideas de inversión que les dije en las próximas 6 semanas, un portafolio de alto riesgo diversificado, pues tiene ciertas probabilidades de ganar en las siguientes 6 semanas. Todas estas ideas de inversión, yo lo que voy a hacer es agarrar instrumentos de cierta volatilidad para un perfil agresivo y lo voy a diversificar. Entonces yo voy a estar incorporando algo de bonos de largo plazo, voy a estar incorporando algo de tecnología, un poco de todos los asset classes y con cierta volatilidad. O sea, yo no lo plantearía como 100% set, sino para efectos del reto, o sea, en 6 semanas yo incorporé un portafolio volátil y de ahí diversificaría. Bien, gracias, Carlos. Bueno, también para los que comentaron por acá, no se preocupen, concursamos de manera distinta los que somos de Grupo Actinver. Tenemos un reto interno y obviamente pues todos los premios y las dinámicas son abiertas al público para todos los participantes que tenemos aquí. Entonces no se preocupen por eso. Y pues bueno, tenemos más dudas, pero pues ya por el tiempo se las hago llegar a Carlos y les damos respuesta después. También esta presentación se queda aquí mismo en Zoom Event, se queda grabada, tarda más o menos unos 30 minutos a partir de que finalizamos en que se suba y pues ya, dejamos también el material descargable que es la presentación. Muchas gracias, Carlos, gracias, Alma, y gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias a todos y que pasen muy bonito día. Nos vemos a las 4:30 con la sesión de Carlos Ponce. Muchas gracias.